La noche era una tinta densa que lo devoraba todo, y el camión de Javier, un leviatán de acero y fatiga, era la única criatura viva que se atrevía a surcarla. Dentro de la cabina, el mundo se reducía al resplandor verdoso del salpicadero, al zumbido hipnótico del motor y al olor a café rancio mezclado con el diésel que se le había pegado al alma. Para Javier, este no era un simple viaje, era el ritual de siempre, la huida perpetua. Sus manos, agrietadas como la tierra seca, se aferraban al volante con una familiaridad que no daba consuelo. Cada línea en su rostro, cada surco junto a sus ojos, no hablaba de los destinos alcanzados, sino de las vidas abandonadas. Llevaba años midiendo su existencia en kilómetros, convencido de que la distancia física podría de algún modo crear un abismo entre él y los recuerdos que lo acechaban. Pero los fantasmas no entienden de geografía. En el salpicadero, junto a un mapa de carreteras ajado, una fotografía descolorida miraba hacia él un rostro de mujer, una sonrisa infantil. Javier había aprendido a no mirarla directamente, a tratarla como a un sol dañino cuya luz quemaba la conciencia. Era el ancla de un puerto del que había zarpado sin despedirse, el eco de un te quiero que se ahogó en el orgullo y la cobardía. El cansancio que sentía era más profundo que la falta de sueño. Era una fatiga del espíritu, un agotamiento existencial que convertía cada amanecer en una simple cuenta atrás para la siguiente noche. Para la siguiente dosis de asfalto y soledad, la radio escupía canciones de amores perdidos y carreteras infinitas, pero para él solo eran ruido blanco, un vano intento de llenar el vacío que rugía en su interior, un silencio mucho más aterrador que el del motor apagado. Estaba perdido no en Leomapau, sino en su propia vida. Conducía sin rumbo, no hacia un destino, sino huyendo de un origen. Cada pueblo que dejaba atrás en el retrovisor era una victoria pírrica, porque el verdadero monstruo no estaba allí fuera, en la oscuridad, sino sentado a su lado, invisible y pesado, en el asiento del copiloto. Y esa noche, mientras las luces de la civilización se extinguían a sus espaldas, una señal oxidada le dio una bienvenida que era, en realidad, una advertencia. Indicaba el comienzo de un tramo de carretera del que todos hablaban en susurros, en las áreas de servicio, el silencio roto, un lugar donde decían: la carretera te escucha y te devuelve el eco de lo que más temes. Javier apretó el volante. No sabía que no se adentraba en una leyenda, sino en el corazón de su propia oscuridad. Eu asfalto G, el silencio roto, era un río de brea que se tragaba la luz de los faros. Al principio Javier lo atribuyó al agotamiento, una sombra en la cuneta, un parpadeo en el rabillo del ojo. La fatiga juega malas pasadas, se dijo, apretando los nudillos contra el volante. Pero la sombra volvió a aparecer, esta vez más nítida. Una silueta inmóvil, recortada contra la nada, que parecía esperarle. Al pasar a su lado, el aire dentro de la cabina se volvió gélido, un frío antinatural que no venía de fuera, sino que parecía emanar de sus propios huesos. Fue entonces cuando la radio, que hasta ese momento solo emitía estática, cobró vida, no con musical, sino con un susurro, un mujulu yotu, como una señal lejana que luchara por abrirse paso. Javier giró el dial, pero el susurro persistía, cabalgando sobre cada frecuencia. Y entonces lo entendió. No era una interferencia, era una voz. Y esa voz estaba diciendo su nombre: Javier. El pánico fue una descarga eléctrica que le recorrió la espina dorsal. Pisó el acelerador, sintiendo el rugido del motor como una extensión de su propio grito ahogado. El camión se lanzó hacia adelante, devorando la carretera, pero no había escapatoria. La voz se hizo más clara, despojándose de la estática para convertirse en un eco dolorosamente familiar. Era la voz de su mujer, no como la recordaba Ulena Ullividao, sino quebrada por una tristeza infinita. ¿Por qué no volviste a llamar? Dije que te esperaría. Junto a la voz, la figura volvió a materializarse, ya no en la cuneta, sino corriendo a la par del camión. Su rostro pálido y desenfocado a través de la ventanilla del copiloto era una aparición hecha de remordimientos. Cada palabra no dicha, cada promesa rota, cada llamada perdida le estaba dando caza en la desolación de aquella carretera. De pronto, un nuevo sonido se unió al lamento, una risa infantil. La risa de su hija, pero no era una risa alegre, era un eco hueco, el fantasma de una felicidad que él mismo había ayudado a extinguir. La fotografía en el salpicadero pareció vibrar
y por primera vez en años, Javier se atrevió a mirarla. Los ojos de su hija, antes brillantes, ahora parecían dos pozos oscuros que le juzgaban desde el papel descolorido. «Papá, ¿dónde estás?», susurró la radio con la vocecita de la niña. El terror se convirtió en una agonía insoportable. Javier gritaba, pero no salía sonido de su garganta. Estaba atrapado en una pesadilla de la que era el único arquitecto. El motor aullaba, al límite de sus fuerzas. Las luces del salpicadero parpadeaban como un corazón, a punto de detenerse en huir. Tenía que huir. Pero, ¿huir de qué? ¿De una sombra en la carretera? ¿De un susurro en la radio? Y en ese instante, en el apogeo de su desesperación, mientras sus ojos anegados en lágrimas se clavaban en el espejo retrovisor, vio al fantasma con una claridad absoluta. No era su mujer, no era su hija, era él mismo, una versión de sí mismo demacrada, con los ojos vacíos de esperanza, aferrada al parachoques trasero, negándose a soltarse. La revelación le golpeó con la fuerza de una colisión. No estaba huyendo de un espectro, estaba huyendo de su propia alma rota. Cada kilómetro que había recorrido no le había alejado de su dolor, solo lo había hecho más fuerte, dándole forma en la oscuridad. Acelerar ya no tenía sentido. Era como intentar escapar de tu propia sombra pisando el acelerador. Con un temblor que sacudió todo su cuerpo, Javier levantó el pie del pedal. El rugido del motor se convirtió en un gemido, y luego, en un murmullo, el camión comenzó a perder velocidad, entregándose a la inercia. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un nombre y estaba sentado en su propio asiento. Lentamente, con la solemnidad de un hombre que se dirige a su propia ejecución o quizás a su salvación, desvió el leviatán de acero hacia el arcén. El chirrido de los frenos fue el único sonido en kilómetros a la redonda, un grito metálico que rasgó el silencio de la noche. Y luego, Nathan apagó el motor. La vibración cesó, la cabina quedó sumida en un silencio absoluto y denso. Fuera la oscuridad era total. Dentro era aún más profunda, pero por primera vez en una década, Javier no iba a huir de ella. Tomó una bocanada de aire y se preparó para mirar, de frente, a la figura que le esperaba en su propio reflejo. El silencio en la cabina era total, una ausencia de ruido tan densa que pesaba. Ya no era amenazante, sino expectante. Por primera vez en años, Javier no intentó llenarlo con el rugido del motor o la estática de la radio. Simplemente respiró, miró su reflejo en el parabrisas oscuro y allí estaba el espectro que le había perseguido a un hombre demacrado, con la mirada hueca de quien ha corrido demasiado tiempo. Pero el pánico había desaparecido, reemplazado por una extraña y dolorosa calma. Era el agotamiento de la huida, el alivio de haber sido, por fin, alcanzado. Su primera acción no fue grandiosa. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Alargó una mano temblorosa y cogió la fotografía del salpicadero. La sostuvo no como una reliquia maldita, sino como lo que era en el recuerdo de un amor que él mismo había saboteado. Trazó con el pulgar el contorno del rostro de su mujer, la sonrisa de su hija, y por primera vez no apartó la mirada. Dejó que el dolor, la culpa y la nostalgia le inundaran, no para ahogarle, sino para limpiarle. «Fui un cobarde», susurró, y las palabras, pronunciadas en voz alta, rompieron un hechizo que había durado una década. No era una excusa, sino una confesión. Y en esa confesión encontró el primer ladrillo para reconstruirse. El siguiente paso requirió de una fuerza que no sabía que poseía. Sacó su viejo teléfono móvil del bolsillo. La batería estaba casi agotada, como Elan buscó en sus contactos un número que no había marcado en años, un nombre que le quemaba los ojos, casa. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra anunciando su batalla final contra el miedo. ¿Y si no contestaban? ¿Y si colgaban? ¿Y si era demasiado tarde? Todas las dudas que le habían mantenido en la carretera volvieron a asaltarle. Pero esta vez había una diferencia. Sabía que el verdadero infierno no era el rechazo, sino seguir viviendo en esa cabina, en esa celda rodante de remordimientos.